Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 33, versículos 4 al 11. Voy a leer desde el comienzo, desde el versículo 1. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios, en su misericordia, ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: Tengo bastante, hermano mío. Sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: No, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Hasta ahora hemos visto que después de Jacob luchar con el Señor, él es transformado. Él se arma de valor y se le adelantó a todos para encontrarse él primero con Esaú y sus 400 hombres. Vemos cómo él confió en el Señor y él demostró fe en Dios y en sus promesas. Él confió en la protección que Dios le había prometido. Jacob demuestra completa humildad, respeto y sumisión hacia su hermano Esaú. Él se inclinó 7 veces hasta el suelo en reverencia hacia su hermano. Después de todo, él era el patriarca de esas tierras en donde ellos estaban. Pero noten una cosa, que aquí mencionan que se inclinó 7 veces hasta el suelo en reverencia hacia su hermano. O sea, el número 7 tiene un simbolismo. O sea, el número 7 significa completo, completamente. Y generalmente cuando se mencionan números en la Biblia, muchas veces tienen su significado, su simbolismo. Pues, y aquí el número 7, que demuestra completion en inglés, compleción, o sea, todo completo, demuestra la completa humildad de Jacob hacia su hermano Esaú. Esaú era alguien de mucho poder y riquezas, y sus descendientes llegaron a ser líderes importantes. Ellos establecerían una monarquía, o sea, la nación de los edomitas. La historia de Esaú va a reflejar temas de rivalidad y rivalidad con el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Veremos cómo se desenvuelve las promesas de Dios a través de la historia de la Biblia. Y todo esto prepara el escenario para la futura prominencia de los reyes edomitas,
a través de la historia. Y mencionamos en el capítulo anterior que los edomitas provienen de Esaú. Edomitas, Edom. Edom significa rojo. Y a Esaú lo llamaron así porque él era rojizo cuando nació. Era rojizo. Y además Esaú, cuando le vendió su derecho de primogenitura a Jacob en Génesis 25, capítulo 25, versículo 30, Esaú lo llamaron desde ese entonces Edom, porque cuando él le vendió el derecho de primogenitura a Jacob, recuerden que él había llegado hambriento y Jacob estaba cocinando un guisado. Ese guisado era rojo. Y el color rojo significa Edom. Y desde ahí entonces lo llamaron Edom. Esaú no le dio valor a las cosas de Dios. Él despreció su primogenitura. Y este nombre le recordaría siempre ese guisado rojo al que él vendió a cambio de su primogenitura. ¿Y ahora qué pasa aquí en el versículo 4? Esaú corrió al encuentro de Jacob, al encuentro con su hermano. Se abrazaron, lo besó y lloraron. Este fue un momento de reconciliación. Veremos más adelante que, aunque hubo reconciliación entre los hermanos, sus descendientes estaban destinados a ser naciones rivales. En Génesis capítulo 27, versículos 39 y 40, se los voy a leer. Entonces su padre Isaac le dijo: lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo, por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Esto fue lo que el padre de Esaú, Isaac, le dijo a Esaú en su momento en que él le dio su bendición, cuando ya Esaú y ellos pues se habían dado cuenta de que Isaac le había dado la bendición a Jacob, la que supuestamente debería de haber sido para Esaú, según Isaac. Pero Esaú, llorando, le pidió a su padre que lo bendiciera también, y esto fue lo que Isaac le dijo: por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Arrancarás su yugo de tu cuello. Como Dios lo había predicho antes, el menor serviría al mayor. Así debía haber sido desde un comienzo, pero Esaú era el favorito de Isaac. Así que Isaac, de todos modos, quiso darle la gran bendición a Esaú, pero no funcionó así. Sabemos que Rebeca se le adelantó, y Rebeca le ordenó a Jacob que se hiciera pasar por su hermano Esaú. Esta división protegió el linaje específico del pacto de Jacob, asegurando que el papel de Israel permaneciera ligado a la tierra prometida, mientras que Edom establecería su propio poder duradero en la región de Seir. Entonces, en el versículo 4 dice: Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Como mencioné anteriormente, vemos que este fue un momento de reconciliación. Aquí donde dice que Esaú corrió a su encuentro con Jacob, me recuerda la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 20. La parábola del hijo pródigo se trata de un hombre que tenía 2 hijos. Entonces el hijo pródigo fue el que malgastó los bienes que le dio su padre. Este era un hombre de muchas riquezas. Y este hijo, pues después de que se gastó todo, estuvo pasando hambre. Él decidió levantarse e ir hacia su padre, arrepentido de todo lo que hizo. Y según él sintió que él no era digno de ser llamado su hijo. Y su intención era que su padre lo perdonara
y que lo tratara como uno de sus trabajadores. Les voy a leer lo que pasó en el versículo 20. Dice así: levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces, asimismo pasó con Jacob y Esaú. Como dice en el versículo 4, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello, ¿qué hizo? Lo besó y ambos lloraron. ¿Y qué pasó después? Esaú alzó sus ojos, en el versículo 5 dice, Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Noten que aquí Jacob muestra honor hacia su hermano. ¿Cómo? Llamándolo mi señor, dirigiéndose a él como su siervo. Aquí dice, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Noten también aquí que vemos otra prueba de cómo Jacob es transformado después de que él tuvo esa lucha con el Señor. Aquí Jacob da su testimonio. Él le da la gloria al Señor. Le dice, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Sus hijos, esposas, sus riquezas, todo eso se lo debe Jacob. ¿A quién? Al Señor. Jacob proclama y reconoce lo bueno, todos los regalos y las bendiciones que el Señor le ha dado. Por ejemplo, en Salmos capítulo 27, versículo 3, se lo voy a leer. Dice, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. En Génesis capítulo 30, versículo 43 dice, así prosperó el hombre en gran manera y tuvo grandes rebaños, y siervas y siervos y camellos y asnos. Entonces, además de eso, Jacob se dirige a Esaú una vez más como su siervo. Primero por medio de sus mensajeros y ahora en persona. Él mismo se dirige hacia Esaú como su siervo. Aquí Jacob le dice claramente, Dios le ha concedido a tu siervo. Esto a tu siervo y a tu Señor lo va a mencionar varias veces en este capítulo, demostrando otra prueba de haber sido transformado después de su lucha con el Señor. Él demuestra nuevamente humildad y también sumisión. Primero, cuando se inclinó varias veces hasta llegar cerca a Esaú, y ahora dirigiéndose a él como su siervo, demostrando que no venía a reclamar su primogenitura, que venía en paz y reconciliación, en busca de reconciliación. Esaú también tenía riquezas y él era poderoso en el sentido de que tenía sus tierras y su armada de hombres, 400 hombres y todo eso. Jacob hace todo esto no por temor a Esaú, sino debido a su fe en Dios. Él tuvo fe y confianza en las promesas de Dios. Dios le prometió protección, le prometió descendientes y todo eso. Entonces ahora, en el versículo 6, ¿qué nos dice? Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Versículo 7. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Vemos claramente que no solo Jacob, sino su familia y sus siervos con sus hijos hacen lo mismo. Siguen los pasos de Jacob y muestran humildad total para con Esaú.
Algunos comentaristas mencionan que no especifica aquí si se inclinaron o hicieron reverencia para mostrar respeto a Esaú o era hacia el Señor. Cual fuese el caso, esto demostró humildad y respeto. En mi opinión, opino que fue para demostrar respeto a Esaú, ya que en la época de antes era tradición que que era como una muestra de respeto hacia cuando uno se dirigía hacia un rey o alguien importante. Mostraba sumisión y respeto. Y también se le daban regalos. Así como pasó con Salomón, que una de las reinas fue a visitarlo de un pueblo bien lejano y le dio valiosos regalos. Bueno, regresando al tema. En el versículo 8 dice, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Y Jacob respondió, hallar gracia ante los ojos de mi señor. Aquí se dirige nuevamente a Esaú como su siervo. A mi señor, le dice así. Así como Jacob halló gracia ante Dios en su lucha con el Señor, en Jaboc, y el Señor lo dejó ir, o sea, terminó su lucha, le dio su bendición y hasta le cambió su nombre a Israel, dándole una nueva identidad a Jacob. Es así como nosotros obtenemos también una nueva identidad en Cristo, en nuestro caminar con el Señor. Cuando nos entregamos a Dios, cuando aceptamos ese regalo de salvación, la sangre de Jesús que nos justifica, cuando hacemos eso, somos transformados. Asimismo como Jacob halló gracia con el Señor, asimismo el Señor hizo que Jacob hallara gracia ante los ojos de Esaú. Él vio a Esaú así como Dios lo vio a él, a Jacob. Y al Esaú aceptar sus regalos, esto fue una demostración de que Esaú aceptó su perdón. Él se reconcilió con Jacob, lo perdonó. Nosotros cuando rezamos le pedimos al Señor, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es cuando uno reza el Padre Nuestro. Esaú, al aceptar sus regalos, demostró perdón y reconciliación. En aquella época, en esa cultura, uno nunca acepta un regalo de algún enemigo. Aceptar un regalo era aceptar una amistad, una nueva relación personal para con el otro. Así como nosotros, los creyentes, aceptamos el regalo de Jesús, somos transformados y adoptados como hijos de Dios, como coherederos, con derecho a esa herencia, con derecho al reino de Dios. Y lo hacemos con arrepentimiento y sumisión y viviendo una vida temporal en esta tierra. Digo temporal, porque esta no es nuestra verdadera casa. Nuestra verdadera casa es la casa del reino de Dios con el Señor. Entonces nosotros aceptamos al Señor y lo hacemos con arrepentimiento, como dije, sumisión, y tratamos de vivir una vida con obediencia al Señor. Y digo tratamos porque no somos perfectos. Nos desviamos del camino, pero reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos de corazón y seguimos adelante en nuestro caminar con Jesús. En el versículo 8 al 11 dice, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente.
Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido y porque yo tengo mucho. Y le insistió y él lo aceptó. Es muy importante recordar, como lo he mencionado antes, es importante recordar las tradiciones de aquel entonces. Al una persona recibir regalos, esto simbolizaba el establecimiento de una nueva relación, una renovación de relaciones. En otras palabras, los regalos se consideraban una forma de honrar a los demás y fortalecer esos lazos. En el contexto espiritual, se veían como expresiones de la gracia de Dios. Se animaba a los creyentes a recibir los regalos con gratitud, reconociéndolos como bendiciones divinas. ¿Cómo podemos nosotros aplicar todo esto que hemos aprendido hasta ahora? Pues Jacob demostró humildad y respeto a Esaú y un gran arrepentimiento. Asimismo, ¿cómo nosotros podemos pedir el perdón de Dios si no perdonamos a los que nos ofenden? La reconciliación nos libera y es esencial en nuestras vidas. Jacob luchó con el Señor y sobrevivió. Jacob no fue juzgado. Dios lo dejó vivir y lo aceptó. Y Jacob sobrevivió. Recuerden que en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios, la cara del Señor, porque si no, moriría. El Señor y el pecado no pueden estar juntos. Es por eso que Jesús tomó nuestros pecados en la cruz, para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Jesús fue juzgado por nosotros. Por eso dije que Jacob no fue juzgado y pienso que Jesús, el hombre en forma humana, o sea, Cristo, esto fue una cristofanía, Cristo físicamente peleó con Jacob, peleó con él y por eso Jacob sobrevivió. No fue una manifestación de Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Jesús fue juzgado por nosotros. Y como dije, Jacob no fue juzgado, él sobrevivió, él fue salvado. Fue salvado porque el Señor no lo juzgó. Él no murió. Al contrario, le dio vida a Jacob, le dio una nueva vida, fue transformado. Su relación con Dios se engrandeció. Lo que quiero decir es que si no te has reconciliado con tu prójimo, ya sea tus hijos, hermanos, padres, amigos, compañeros de trabajo, esposa o esposo, etc. O inclusive si no te has perdonado a ti mismo, para poder vivir una vida en obediencia y que complazca al Señor, debemos reconciliarnos, debemos perdonar para así poder sanar y sanar así nuestra relación con los demás y con el Señor. Y no podemos estar en unión con Él, con el Señor, si no nos reconciliamos con los demás. Lo que Dios ofrece al perdonarnos y borrar nuestros pecados no es un regalo solo para nosotros. Como miembros de la familia de Dios, también somos hermanos y hermanas con todos los demás. Como escribió Pablo, somos un gran cuerpo trabajando juntos como un todo. Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12,
versículos 14 al 21. Se los voy a leer rapidito. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si no fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. O sea, lo que quieren decir aquí es que las manos, los pies, los ojos, el olfato, el oído, cada parte del cuerpo, cada uno de nuestros órganos, todo eso tiene su función, pero todos unidos formamos un solo cuerpo. O sea, como una iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús. En otras palabras, debemos llevarnos bien el uno con el otro, regocijándonos todos juntos en Cristo. Debemos reconocer lo que hemos hecho, arrepentirnos, pedir perdón. Uno puede pedir perdón y arrepentirse con otra persona, y ya está en la otra persona si aceptar el perdón o no. Lo que quiero decir es que el perdón es un regalo y está en la otra persona aceptarlo o no. El arrepentimiento, el perdón, eso te libera. En la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 13, dice: Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y para finalizar, en Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice: Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.